¿verdad? Una de las características que han predominado a lo largo de este estudio es que podríamos decir que es totalmente apologético, ¿verdad? O tiene mucha apología. Hemos visto los diferentes ataques que ha vivido el cristianismo a lo largo de la historia, ¿verdad? A lo largo de los años, y todo el contenido que hemos visto es apuntando también a defender los diversos ataques que hemos tenido, ¿no? Como hablamos de los profetas contemporáneos, que muchos decían que han tenido una influencia en la profecía de Israel, como hemos resaltado también algunas características especiales de los profetas que no los habían en otros lugares o en otras culturas. Y pues bueno, siempre es bien importante porque uno cree que nunca se va a topar con alguien que te ataque, ¿verdad? Con sustento o a lo mejor con lógica, ¿no? Pero sí los hay, hermanos. Cuando uno sale a predicar o uno puede tener una conversación muy normal y puede venir el ataque, y siempre es bueno, como dice la palabra de Dios, presentar defensa, ¿verdad? En todo tiempo. Entonces, hemos visto un poco acerca de la profecía de Israel, hemos visto acerca de los profetas verdaderos, y en esta noche tenemos que ver que también hubo profetas falsos en el tiempo de la historia bíblica, ¿no? Quiero empezar con esta porción, con este versículo de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 20, va a aparecer también ahí en la pantalla. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 20, y este va a ser el parteaguas de esta noche. Dice ahí en la pantalla: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, así literalmente dice, hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta, ¿se dieron cuenta cómo lo identifica? El tal profeta ¿qué? Morirá, ¿verdad? Podemos ver el punto de vista desde el Antiguo Testamento, dada ya también la ley al pueblo hebreo como un símbolo de advertencia, ¿no? También que muchos se iban a levantar hablando de parte de Dios, de Jehová, ¿verdad? De Elohim, o que también se iban a hablar o se iban a levantar hablando a través o de parte de otros dioses, ¿no? Si nosotros vamos a Oseas ahora, capítulo 9, versículos del 7 al 9, acompáñenme rápidamente para ver otros textos. Oseas capítulo 9, versículos del 7 al 9, dice la palabra de Dios: vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande en odio. Vamos a ver el versículo 8, atalaya es Efraín para con mi Dios, el profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. Y vamos a leer el versículo 9, dice: llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaa, ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado, ¿no? Pero como dice aquí, es necio el profeta, en todos sus caminos el lazo del cazador. Les quiero leer otra porción que está en Isaías capítulo 28, versículo 7. Dice: el sacerdote y el profeta desvarían por el licor, desvarían en sus visiones y titubean en sus decisiones. Hermanos, toda la advertencia y todas las relaciones o menciones que se hacen, ¿verdad?, en cuanto a los profetas falsos, está plasmado en todo el Antiguo Testamento. Lo dice en Deuteronomio, lo dijo Oseas, Isaías advirtió, podemos ver en Miqueas también, dicen que los profetas hacen errar a su pueblo en el capítulo 3, versículo 5. Sofonías en el capítulo 3, versículo 4 les llama fanfarrones y hombres traicioneros. En Jeremías capítulo 6, versículo 13 dice que son engañadores. Entonces, toda la advertencia, ¿verdad?, está clara a lo largo de toda la historia bíblica.
Y quiero pasar ahora a un punto de vista, ¿verdad?, que es el que ha predominado a lo largo del ataque a la profecía de Israel. Es un punto de vista que es totalmente erróneo, ¿verdad? Hay un punto de vista erróneo en cuanto a la profecía. Estos se dividen en dos puntos, o bueno, dice ahí el primero: existían profetas de culto, así se les va a llamar, y profetas no de culto. La creencia es que los profetas verdaderos vinieron a repudiar todo el sistema sacrificial del santuario que Dios le había dado a su pueblo, y por consiguiente a considerar como falsos a todos los profetas que estuvieran asociados con tal sistema. ¿Cuál es el punto de vista general en cuanto al ataque de los verdaderos profetas? Que se dividían en el Antiguo Testamento en dos, ¿no? Los profetas de culto, que eran los que estaban relacionados con todo el sistema sacrificial en el templo, con las celebraciones y las fiestas, y profetas no de culto, aquellos que estaban totalmente independientes a estas celebraciones, ¿no? ¿Cómo es que lo toman o por qué existe este punto de vista? Solamente por dos versículos, ¿no? Amós, por ejemplo, capítulo 5, versículos del 21 al 22. Vamos a verlo todos si me acompañan ahí en sus Biblias. Amós, capítulo 5, versículos del 21 al 22. No sé si alguien me puede ayudar leyéndolo. Quien guste. Amós 5, del 21 al 22. También está. Ahí está, ¿verdad? Ahí podríamos creer en primera instancia que uno de los profetas, ¿verdad?, en este caso Amós, está en contra del sistema sacrificial que se le había dado a Israel, ¿no? Otro de los versículos aparece ahí en la pantalla, Oseas capítulo 6, versículo 6, a lo mejor es un versículo que ustedes han leído, lo han escuchado, pero en este libro dice: porque quiero misericordia y no sacrificios, ¿verdad? Así total, de manera textual dice el versículo: porque quiero misericordia y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que ¿qué? Más que holocaustos, ¿verdad? Entonces, ¿qué dicen los que quieren atacar la profecía de Israel? Que se dividió entonces en dos ramas. Aquellos que pertenecían al sistema sacrificial, a estos los consideran profetas falsos, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen estos versículos: aborrecemos todo el sistema, Oseas 6:6, prefiero misericordia y no sacrificio o conocimiento más que holocaustos, ¿no? Nosotros podríamos decir, por medio del estudio bíblico, que este punto de vista o este ataque es totalmente erróneo, ¿no? Los profetas que estaban dependientes o que profetizaron en el tiempo del sistema sacrificial o de la celebración de las fiestas, no solamente eran aceptados en Israel, sino que eran considerados profetas totalmente normales, ¿no? Estos dos versículos que hemos leído, que hemos hecho referencia, son versículos en donde el profeta está llamando la atención más en la actitud del corazón con la cual estaban haciendo los sacrificios, más que en la práctica, ¿verdad? Como Cristo, cuando se encontró en su ministerio terrenal en el Nuevo Testamento, se encontró con un grupo de personas que eran los fariseos y eran los escribas, que ellos cumplían según esto con la ley, ¿verdad?, a cabalidad, pero Cristo les decía: hipócritas, sepulcros blanqueados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por afuera se podían mostrar muy obedientes, pero por adentro estaban totalmente ajenos a lo que era la esencia del principio, ¿no? Entonces pusimos aquí en la pantalla, en la siguiente filmina, dice: la obediencia en este sentido, en estos dos primeros versículos, es más importante que el sacrificio, y que por falta de obediencia el sacrificio entonces
carecía de valor, ¿no? Por eso son las advertencias. Hay una frase que me gusta mucho que dice que una acción correcta, pero con un corazón incorrecto, termina siendo pecado, ¿no? Nosotros podemos ver que a lo largo de la historia bíblica y en el Nuevo Testamento, Dios lo que primero perseguía era el corazón del hombre antes que sus obras, ¿verdad? Que sabía que si podía transformar el corazón, bueno, las obras simplemente iban a ser un resultado inminente de haber entendido la esencia del Evangelio, la esencia de los principios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ir diciendo hasta este punto del estudio? Que estos dos versículos no tienen para nada o suficiente sustento para poder hacer las dos ramas de los profetas, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. No existe como tal un profeta de culto y un no de culto. Todos los profetas del Antiguo Testamento estaban directamente relacionados con la ley y todos los principios de los sacrificios que estaban dependientes al templo. ¿Se entiende? ¿Ok? Muy bien, entonces tenemos que hacernos dos preguntas, ¿verdad?, en este momento. La primera es, en este tiempo, ¿quién era entonces el falso profeta? ¿Quién era el falso profeta? Y en segundo lugar, ¿cómo sabía el pueblo que eran falsos? ¿Quién era el falso profeta y cómo sabían que eran falsos? Tenemos que hacer una pequeña aclaración, un pequeño paréntesis, ¿verdad? Si nosotros vamos a determinar falso o bueno un profeta, se tiene que hacer desde el punto de vista bíblico, ¿verdad? No desde el punto de vista de algún otro libro o fuente extrabíblica, porque si nos salimos de la Biblia, ¿verdad?, el juicio que nosotros podríamos hacer en cuanto bueno o malo podría ser muy relativo, ¿verdad? Podría depender a los sistemas de pensamientos, podría depender a las religiones, a grupos filosóficos e incluso a culturas que están fuera de Israel, de México, de Europa. Puede contribuir muchas cosas en nuestros sistemas de juicio, ¿no? Entonces nosotros vamos a calificar en esta noche a los profetas, no desde un punto de vista particular, no como pastores, ni siquiera con la opinión del autor que él tiene, ¿verdad? Más bien todo va a ser relacionado con todos los datos que tenemos expresados directamente en la Biblia. Hermanos, para poder hacer juicio de todo, sobre todo en el verdadero y en el falso, ¿verdad?, tiene que ser relacionado con la Biblia, porque si no podemos caer en el relativismo, ¿no? Entonces, dentro de estas dos preguntas, ¿quién era falso profeta y cómo sabían que eran falsos? Bueno, vamos a ver la siguiente filmina y vamos a ver que se clasificaban, ahora sí, bajo dos puntos. Se clasificaban, ahora sí, bajo dos puntos que ahora sí son elementales o son los principales, ¿no? Estas dos clasificaciones, dice la primera, los que no fueron llamados profetas de Dios y ellos mismos no reclamaban este título. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 13, no sé si me puedas ayudar ahí, Sofi, leyendo este texto. Deuteronomio capítulo 13, versículos del 1 al 3. Y ahí, Cris, si me ayudas con Jeremías 23, 13. Vamos a leer este primer grupo o esta primera clasificación. Los que no fueron llamados profetas de Dios y ellos no reclamaban este título tampoco. A ver, Sofía, adelante, Deuteronomio 13 del 1 al 3. Ahí está, ¿no? Claro está en que se iban a levantar profetas de otros dioses, ¿no? No se iban a levantar en el nombre del Dios vivo y verdadero. A ver, Jeremías 23, 13, Cris.
Ahí está. Como profetizaban en nombre de ¿quién? De Baal, ¿no? Ahí está totalmente lo contrario, ¿no? Un profeta de Dios, de Elohim, del Dios vivo y verdadero, de Yahweh. Entonces, y hicieron errar, dice ahí, a mi pueblo de Israel, ¿no? Entonces, la clasificación es clara. El primer grupo, los que no fueron llamados profetas de Dios y ellos mismos no reclamaron este título. Abiertamente ellos hablaban en el nombre de Baal, en el nombre de Apis, en el nombre de Hermes, en el nombre de Atenea, en el nombre de Afrodita, de Artemisa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hasta este punto podríamos decir, bueno, era muy fácil entonces clasificar entre un falso o un verdadero profeta. Pero si nos damos cuenta, en el punto número 2, sí existieron, dice aquí, los que no fueron llamados profetas de Dios, pero que reclamaban el título y entonces evidentemente confundían la mente del pueblo de Dios, confundían la mente del pueblo de Dios, ¿no? Nosotros tendríamos que ir, ¿verdad? Tendríamos que ir un poco más adentro y entonces vamos a ir desmenuzando este segundo punto, ¿no? La primera es que los verdaderos profetas recibían de Dios sus mensajes, mientras que los falsos no los recibían por parte de Dios. Los falsos eran los que decían, como dice Ezequiel capítulo 22, versículo 28, yo se los voy a leer y va a aparecer en la pantalla, no es necesario que lo busquen. Ezequiel capítulo 22, versículo 28 dice, así ha dicho el Señor Jehová, cuando Jehová no había hablado. Ezequiel capítulo 22, versículo 28. Dice, así ha dicho el Señor Jehová, y dice aquí, y Jehová no había ¿qué? No había hablado, ¿verdad? Vamos a leer ahora Ezequiel capítulo 13, versículo 3, para poder ver otro rasgo de este segundo grupo. Ezequiel capítulo 13, versículo 3. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio ¿qué? De su propio espíritu, y dice la palabra de Dios, y no han visto nada, ¿verdad? ¿Qué es lo que podríamos entender? Bueno, que aunque el segundo grupo se levantaran hablando en el nombre de Dios, ellos andaban bajo su propia concupiscencia o sus deseos carnales, ¿no? Podríamos decir que no vemos una dependencia directa al Dios vivo y verdadero. Podríamos decir que a pesar de que hablaban de parte de Dios, su vida no respaldaba, ¿verdad? Su testimonio era totalmente lo contrario y mayormente eran profetas que estaban dedicados totalmente a la borrachera, estaban totalmente a la adoración de otros ídolos, estaban totalmente ajenos a los principios de nuestro Dios, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos que considerar la identidad, ¿no? Aquellos que realmente no expresaban ser profetas de Dios, pero otros que sí se levantaban diciendo, hey, yo soy de Dios, ¿no? Ahora, estos dos puntos, quiero que me vayan siguiendo con mucho cuidado, no son la materia suficiente. Si ustedes se ponen como pueblo de ese entonces, ¿verdad? Si se ponen como estuvieran en medio de los verdaderos profetas y los falsos, nosotros necesitaríamos más material para poder discernirlos, ¿no? El Señor pues es todopoderoso, Él conoce los corazones más que todas las cosas, ¿no? Nosotros no. Y como pueblo, ¿verdad? Necesitábamos una serie de características que nos ayudaran a poder decir, yo podría decir que no es de Dios y sí podría decir que viene de parte de Dios, ¿no? De hecho, podría decir que hoy en día podría suceder lo mismo, ¿verdad? Dentro del mismo cristianismo han habido muchos hombres y mujeres que se han levantado convencidos diciendo que han recibido un mensaje por parte de Dios y el pueblo, ¿verdad? También tiene una responsabilidad de saber si ese mensaje realmente viene de Él o no. Porque yo he visto mucha gente que se ha levantado muy convencida en su corazón, ¿verdad? Incluso nos podría pasar a algunos de nosotros, ¿no?
Podemos decir, Señor, dame una palabra, ¿verdad? Y yo le estoy buscando, háblame por medio de un sueño, y si es de ti, dame este sueño, ¿no? Y de repente, pum, sueñas eso en la noche. Y tú dices, ay, ¿qué onda, no? Yo estoy seguro que viene de parte de Dios porque yo lo oré, ¿no? Y te despiertas en la mañana y lo empiezas a decir a los hermanos de la iglesia, al pastor, y tú estás convencido tal vez que fue parte de Dios, pero a lo mejor no era un mensaje de parte de Dios, a lo mejor lo soñaste más porque hay una dependencia en nuestra anatomía, en nuestro subconsciente, ¿no? Que nosotros mismos nos convencimos, se lo quedó nuestro subconsciente y lo expresó en un sueño que tuvimos en esa noche, ¿no? Entonces incluso nosotros mismos deberíamos de tener, si así lo queremos ver, una serie de sustentos, ¿verdad?, que nos pueden ayudar a saber si viene o no de parte de nuestro Dios, ¿no? Se dice mucho que el primer filtro pues siempre es la palabra de Dios, y efectivamente, pero les quiero compartir en esta noche 8 principios, ¿verdad?, que vamos a ir anotando. Si tienen también alguna duda, pues es muy válido, ¿verdad?, que nos paremos. Hay que aprovechar este sentido, ¿no?, de que estamos de manera presencial, podemos hacer preguntas, levantar la mano, tener un poquito más de dinámica, ¿no? Pero vamos a dar 8 principios que nos van a ayudar a entender de qué manera el pueblo de Israel podía hacer la diferencia, ¿no? Si hoy en día se levantan profetas en nombre de Dios, imagínense en el Antiguo Testamento que no estaban los 66 libros del canon bíblico, ¿no? Había espacio para poder ahondar y patinar en ese sentido, ¿verdad? Entonces, como inciso B, va a aparecer ahí en las pantallas, y como punto número 1, tenemos el empleo de la adivinación, ¿no? Dice aquí una señal clara era si el profeta usaba o no la adivinación. Estas evidentemente eran prácticas paganas y totalmente prohibidas en la ley de Dios. Vámonos ahora a Deuteronomio rápidamente. Deuteronomio capítulo 18, versículos del 9 al 14. Deuteronomio capítulo 18, versículos del 9 al 14. Van a ser muchos versículos, pero síganme con mucho cuidado. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer, según las ¿qué? Las abominaciones de aquellas naciones. Las naciones vecinas, ¿verdad?, que ya íbamos mencionando en capítulos anteriores, los cananitas, los amalecitas, los de Jericó, etcétera, etcétera. Dice el versículo 10, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique, ¿qué cosa? Adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Hermanos, ¿por qué Dios lo prohibió? Lo estaba más bien también advirtiendo porque Él en su soberanía sabía que en esos pueblos era una práctica principal, ¿verdad? Ellos están acostumbrados a hacer todo este tipo de actividades, de estar en la hechicería, de consultar a los adivinos, a los encantadores, a los magos y a los muertos, ¿no? El versículo 12 es todavía más claro, dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Versículo 13, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos, oyen, ¿te das cuenta? Escuchan, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Cuenta una historia aquí el autor, ¿verdad?, que había una tendencia de aquellos que se levantaban en el nombre de Dios, que supongamos dentro de su profecía, supongamos que 1 o 2 veces le atinaban, ¿no? Por ejemplo, venía un rey con estos profetas que se levantaban en el nombre de Dios y le preguntaba, oye, yo quiero saber mañana cómo va a estar el clima para ver si puedo atacar o no puedo atacar a los enemigos. Pues digo,
muchas veces para saber el clima, en ese tiempo eran expertos, ¿no? Solo con ver el cielo y ver cómo iba el clima en esos días, podrían determinar hasta cierto punto de manera fácil si iba a llover o no iba a llover, ¿no? Entonces de repente decían, no, pues iba a llover. De repente al otro día efectivamente llovía. Ay, no, entonces se habló de parte de Dios, ¿verdad? De repente llegaban otra vez y preguntaban, oye, quiero saber cuántos años de mi reinado voy a durar, ¿no? A lo mejor ya era una consulta mucho más profunda. Y en estos casos, en donde los profetas eran puestos en crisis, se podría decir, los mismos profetas optaban para consultar a los adivinos y tratar de tener una ayuda extra, ¿no?, a su profecía. Entonces, cuando ellos practicaban este tipo de cosas, ya el pueblo en ese momento podría decir, si yo me di cuenta que consultó un adivino, que fue con un hechicero, que pasó por fuego algunos elementos y así trató de hacer la adivinación o el mensaje profético, bueno, el pueblo simplemente tenía que ver la ley y darse cuenta que esto no podía venir de parte de Dios, ¿no? Como si ahorita alguien se levantara a decirme una profecía de parte de Dios y de repente me entero que va con alguna medium, ¿no? O que va a que le lean las cartas del tarot o la mano. Yo si me llego a enterar de eso, yo de una, ¿verdad?, de manera tajante digo, esto no puede venir de parte de Dios. ¿Están de acuerdo? Ok. Entonces, en primer lugar, el empleo de la adivinación. En segundo lugar, tenemos que ver entonces el carácter del mensaje, el carácter del mensaje que ellos proclamaban, ¿no? Dice aquí a manera de pregunta, el carácter del mensaje: ¿cumplían los gustos y los antojos de los reyes y el pueblo? ¿O realmente el carácter del mensaje era un mensaje que muchas veces confrontaba, ¿no? Era un mensaje que muchas veces desafiaba. Los falsos profetas, hermanos, en este tiempo proferían mensajes que fomentaban los gustos y los antojos del pueblo, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que pudieran ser reconocidos y agradables ante sus oídos, ¿verdad? Vámonos, por ejemplo, a Jeremías capítulo 8, versículo 11. Jeremías capítulo 8, versículo 11. Y decía Jeremías, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad. A ver, digan conmigo, liviandad. ¿Qué quiere decir esto? Diciendo paz, paz, y no hay paz, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que el pueblo quería escuchar? Quería alivianar la atmósfera, ¿no? A lo mejor una atmósfera de temor, era una atmósfera un poco incómoda, ¿verdad? Y el profeta decía, hijo, si yo profetizo guerra y aflicción, entonces voy a empeorar tal vez el contexto, ¿no? Entonces, ¿qué eran? Eran livianos, ¿no? Y ellos prometían paz, paz, y dice Jeremías, cuando no hay paz, ¿no? Ellos decían que todo iba a seguir bien, que el pueblo no tenía entonces por qué temer, y evidentemente siendo tan livianos, entonces no repercutía en las acciones del pueblo, ¿no? ¿Qué pasaba cuando el profeta respetaba el mensaje de parte de Dios? Habían muchos que respondían con arrepentimiento, ¿no? Venían por una profecía de juicio, venía una profecía de cautiverio, ¿no? Como fue con Babilonia y Asiria, y entonces el pueblo, al escuchar la advertencia, muchos, ¿verdad?, se mostraban en arrepentimiento, en lamento, en volver su corazón a Dios, ¿verdad? Pero con los falsos profetas no era así. El carácter de su mensaje era liviano, ¿no? No era un mensaje que desafiaba, no era un mensaje que confrontaba, era un mensaje que más bien buscaba agradar a los oídos de los oyentes, ¿no? Esto en cuanto al carácter del mensaje. En tercer lugar, también tenemos que ver entonces el carácter del profeta, ¿no? Ponemos aquí en la parte de abajo, sus mensajes muchas veces eran dichos por conveniencia, ¿no? Su profecía dependía de la parte monetaria, ¿no?, que ellos recibían. Había una tendencia de los profetas
que incluso se pensaba que entre más dinero yo le daba al profeta, mejor eran las predicciones hacia mi vida, ¿verdad? Sí. Si yo era alguien mezquino, ¿verdad? Llegaba solamente con 5 pesos, me iba a ir en feria, ¿verdad? Entonces la profecía del profeta iba a ser una profecía pues no agradable, ¿verdad? A lo mejor te predecían pues lamento, crisis económica y enfermedades sobre tu vida, ¿no? Fíjense, para que vean que no estoy inventando, ¿verdad? Vámonos a Miqueas capítulo 3 versículo 11. Miqueas capítulo 3 versículo 11, y se van a dar cuenta que él mismo hace esta referencia. Miqueas 3:11, ¿verdad? Dicen: sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por qué, y sus profetas adivinan por dinero. Y lo peor de todo es que dice: y se apoyan en Jehová, diciendo: no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal ¿qué? Sobre nosotros, ¿no? Entonces los falsos profetas declaraban cosas agradables a quienes les pagaban, pero no a los que no les daban de comer, ¿no? Y esto nos habla mucho del carácter del profeta, ¿no? Muy titubeantes, ¿no? Igual no se puede ver un carácter de temor hacia Dios. Yo todo esto lo estoy leyendo y lo traslado también a mi época, ¿verdad? Y sin hacer mención de nombres o de iglesias, nosotros podríamos decir que hay muchos falsos profetas que se han levantado también de esta manera, ¿no? El carácter de su mensaje es liviano, ¿no? E incluso el carácter del profeta pues es también de la misma manera, ¿no? Muchas veces buscan la conveniencia, ¿no? Si empiezo a ofrendar a lo mejor la iglesia, entonces los mensajes son bonitos, ¿no? Pero que cuando no ofrenda a la iglesia, híjole, puro juicio, ¿verdad? O para que empiecen tal vez a soltar también la moneda, ¿no? Entonces fíjense, es algo que se ha venido arrastrando desde el Antiguo Testamento y lo podemos ver incluso en nuestros días. Vamos a seguir adelante, vamos a ver las otras 3 características. La cuarta dice ahí: disposición obviamente a afrontar los problemas, ¿no? La disposición evidentemente a afrontar los problemas. ¿Qué quiere decir esto? Pues a sufrir y negarse a sí mismo por causa del mensaje, ¿no? A sufrir por causa del mensaje. Hay una historia de Miqueas en el Antiguo Testamento, no sé si recuerdan, de repente uno de los reyes tenía creo 600 profetas, y estos 600 profetas pues muchas veces profetizaban solamente lo que los reyes querían escuchar, ¿no? Los falsos profetas de Acab. Y de repente un día el rey escuchó que había un tal Miqueas, ¿no? Que él sí profetizaba en nombre de Jehová. Y dijo el rey: a ver, mándenme llamar a Miqueas. Y llegó Miqueas y le dijo obviamente una predicción que al rey no le fue agradable. Y esto resultó el ser llevado a la cárcel, ¿no? Fíjense, vámonos allá rápidamente a Primera de Reyes, capítulo 22, versículos 7 y 8. Y fíjate, ahí dice: y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual qué? Por el cual consultemos. Y vamos a ver lo que dice el versículo 8. Dice: el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Fíjate, dice Micaías o Miqueas, hijo de Imla. Mas yo, dice la palabra de Dios, ¿le qué? Le aborrezco. Y dice: ¿por qué? Porque nunca me profetiza bien, sino solamente ¿qué? El mal. Pues era un profeta íntegro, no era un profeta congruente, no un profeta que quería endulzar
el oído en las personas, ¿no? Y dice, yo le aborrezco, pero pues él dice que realmente habla de parte de Jehová, ¿no? Y Josafat dijo, no hable ¿qué? El rey así. Vámonos al versículo 14, el mensajero enviado para traer a Miqueas, ¿verdad? Y nos encontramos ahora en el versículo 14. Y Micaías respondió, viva Jehová, que lo que Jehová me hablare, ¿eso qué? Eso diré. Vámonos ahora al versículo 17. Ahí en 1 Reyes capítulo 22, versículo 17. Dice, entonces él dijo, yo vi a todo Israel, ¿qué? Esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor, y Jehová dijo, estos no tienen Señor. Vuélvase cada uno a su casa, ¿en qué? En paz, ¿no? Vamos a leer ahora el versículo 18. Y el rey de Israel le dijo a Josafat, ¿no te lo había dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Y ahora saltamos al versículo 28, rápidamente. El versículo 28 está ahí. Dice, y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd, pueblos todos, ¿no? En versículos anteriores, en el versículo 17 y en los que siguen, podemos ver que Miqueas realmente fue echado en la cárcel, ¿verdad? Lo pusieron en la cárcel y le dijeron, te vamos a dejar ahí hasta que te des cuenta que Israel va a salir victorioso y que te des cuenta que efectivamente Israel va a estar en paz, ¿verdad? Entonces, obviamente sucedió todo lo contrario. Obviamente sucedió lo que Miqueas había dicho, pero vemos que el profeta nunca se doblegó ante el rey de ese tiempo. Aunque fue confrontado, aunque fue puesto a prueba, ¿verdad? Y es más, hasta le advirtieron que iba a recibir la cárcel, él nunca cambió la esencia de su mensaje, se mantuvo recto hasta el fin. Otro ejemplo que se me ocurre es cuando Daniel y sus amigos fueron también llamados, ¿verdad?, a Babilonia, y ellos también fueron confrontados, ellos también se les fue requerido que dejaran las prácticas que ellos hacían. A Daniel le dijeron que dejara de orar y Daniel nunca lo hizo, ¿verdad? Él tuvo la disposición, como dice aquí el punto número 4, a afrontar los problemas, ¿no? ¿Cuál fue el problema que vino sobre ellos? Como vieron que no se doblegaban ante todos los ídolos y el rey de Babilonia, entonces quisieron echarlos al horno de fuego, ¿se acuerdan? Pero ellos se mantuvieron fieles e íntegros delante de Dios. Bien, ahí en el punto número 5, una de las señales distintivas entonces es la armonía del mensaje. La armonía del mensaje. ¿Qué pueden entender por esto, hermanos? A ver, quítale Mitch para que no lo lean, o a lo mejor ya lo leyeron. ¿Qué entienden con esto? Armonía del mensaje. Ok, muy bien. ¿Con qué? Oh. Okay. Exactamente, sí, justamente eso, ¿no? Que estuviera en consonancia, dice aquí, con la ley de Dios y el mensaje aún más de otros profetas, ¿no? Nosotros podemos ver esta armonía en los 66 libros de la Biblia, ¿no? Escritos, por ejemplo, en diversos tiempos, bajo diferentes contextos, con diferentes personalidades también incluso, ¿no? Y todo esto, ¿verdad? Podemos ver que existe una armonía perfecta desde Génesis hasta Apocalipsis, aunque hay aparentes contradicciones, una vez que lo estudiamos a profundidad, vemos una armonía perfecta, ¿verdad? De hecho, en los concilios, ¿verdad?, justamente fue cuando se determinó cuáles eran los libros canónicos o no, y los que no determinaron canónicos es porque no tenían a lo mejor esta perfecta armonía, ¿verdad? Y lo mismo pasaba en el Antiguo Testamento, todo lo que el profeta
anunciara tenía que ser respaldado con la ley de Dios o tenía que tener relación con el carácter moral de Dios revelado en los mandamientos, ¿verdad? Si evidentemente nosotros leemos no matarás y de repente se levantaba un profeta y decía vamos a matar a todos, bueno, ahí ya a lo mejor era un punto rojo, ¿no? Decían, ¿por qué nos están dando este mensaje, verdad? Hay que estudiarlo con lupa, hay que irlo desmenuzando y viendo si realmente se encajaba con el carácter moral de Dios o no. En sexto lugar, vamos a ir avanzando un poquito más. Obviamente tenemos que ver también el cumplimiento de la profecía, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, si tú te levantabas dando un mensaje de parte de Dios y no se cumplía ese mensaje, muchas veces hasta terminaban siendo apedreados, ¿verdad? Terminaban siendo matados, ¿verdad? Porque así la ley lo decía, así lo respaldaba, y entonces sucedía esto y cuidado, ¿verdad? Si por ahí decías un mensaje de parte de Dios y no se cumplía. Un pequeño paréntesis, solamente un 20, dice aquí, o un 30% de los mensajes proféticos eran predicciones realmente a futuro, en donde las generaciones de ese tiempo no pudo ver el cumplimiento de esa profecía porque pertenecía a los últimos tiempos, ¿verdad? Pero a pesar de que pasaba esto, habían muchas señales o una protección especial de parte de Dios para que el profeta no sufría las consecuencias o no sufría el título de un falso profeta, ¿no? Pero se piensa que es una minoría, solo una pequeña parte de las profecías del Antiguo Testamento tenían una predicción a futuro que las generaciones no iban a poder ver en su cumplimiento, ¿no? La mayor parte de las profecías o tenían un doble cumplimiento, es decir, que se cumplían en ese momento y era la sombra también de lo que había de venir, o que realmente se cumplía a cabalidad, como los cautiverios, ¿no? De Babilonia, de los reinos que venían del norte, y de Asiria también. Entonces, pues bueno, eso también era parte de las características del mensaje profético. Y cerramos con el punto 7 y el 8, ¿verdad? Ya son las últimas, van a aparecer también ahí en las pantallas. El punto número 7 dice la autenticación por medio de los milagros, ¿verdad? Cuando yo pienso en milagros, fueron muchos milagros, que se hicieron por manos de Moisés, ¿no? En el Antiguo Testamento. Vemos muchos milagros también hechos por Josué, ¿verdad? Y vemos cantidad de milagros también hechos por Elías. Eran eventos sobrenaturales, ¿no? Que realmente manifestaban el respaldo de un Dios vivo y de un Dios verdadero, ¿no? Por ejemplo, por manos de Moisés, 2 milagros que se hicieron delante del faraón, ¿no? Cambiar su vara en una culebra y la culebra otra vez se puso como vara, y bueno, volver la mano leprosa, ¿verdad? Y después sacarla totalmente sana, ¿no? Aunque hubo una imitación de esos poderes, ¿no? También hubo un poder satánico que logró que los hechiceros de Egipto trataran de imitar todo esto. Hubo señales sobrenaturales que ellos ya no pudieron imitar, ¿no? ¿Se acuerdan que después vinieron las plagas? Se convirtió el río en sangre, vimos que se abrió el mar rojo, ¿verdad? Y ahí donde estaban los hechiceros de Egipto, no, pues no pudieron hacer todas estas hazañas, ¿no? Las 10 plagas que mantuvo al pueblo de Israel guardado, ¿no? Y protegido, pero por el otro lado cayendo con juicio sobre Egipto, ¿verdad? Vemos incluso milagros también de Josué, cuando él entró en el liderazgo, entrando a Jericó, ¿no? Cómo conquistaron Jericó de una manera totalmente ilógica o humanamente imposible, ¿verdad? Pero se ve el poder de Dios tirando todas las murallas, ¿no? Que sitiaban a Jericó. Vemos cuando estaban, creo que fue con los amalecitas, o no me acuerdo qué pueblo fue, que se estaba haciendo de noche, ¿verdad? Y de repente ellos decían, no, pues se nos van a escapar, se van a esconder, y dice la palabra de Dios que el sol se detuvo en Gabaón y la luna
en Ajalón, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Sí es así? Cuando vinieron también granizo del cielo, ¿verdad? Y también mataron a los pueblos enemigos. Bueno, podemos ver muchos milagros. Con Elías, pues bueno, ni se diga, ¿verdad? Una cantidad de respaldo sobrenatural que acompañaba la profecía de estos personajes. Incluso en el Nuevo Testamento con los apóstoles, ¿verdad? En el tiempo de los Hechos, podemos seguir viendo eventos sobrenaturales que respaldaban la predicación del Evangelio. Con la sombra se sanaba un paralítico, ¿no? Echaban fuera demonios, hacían milagros, veían los ciegos, los cojos andaban, los mudos hablaban. Bueno, todo esto iba acompañando el mensaje profético y la predicación también del Evangelio. Y quiero cerrar, hermanos, con el punto número 8. Es un punto que a todos nosotros nos tiene que animar, a todos nosotros nos tiene que confrontar, ¿verdad? A poder llevarlo a cabo, ¿no? El punto número 8 es el discernimiento espiritual. Los que son espirituales conocen y aman la verdad, y los que aman la verdad tienen suficiente sustento para poder filtrar todos aquellos mensajes que se levantan hablando también de parte de Dios, ¿no? Las personas que aman la verdad, que estudian la palabra de Dios, dice aquí, están mejor capacitadas para discernir entre un verdadero profeta y discernir también de un falso profeta. En 1 Corintios, por ejemplo, capítulo 2, versículo 14, podemos ver una ley que es inamovible, ¿no? Que ha estado presente a lo largo de todos los años y de todas las eras y los siglos. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no capta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede conocer, porque se han de entender o discernir. ¿De qué manera? De manera espiritual, ¿no? Cuando nosotros nacemos de nuevo, ahora sí tenemos la capacidad de ser seres espiritualmente vivos. Ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados, somos seres espirituales. No sé si a ustedes les pasó, pero a lo mejor antes intentaban estudiar la Biblia, intentaban entenderla, y algunas cosas a lo mejor les hacía lógica o las podían comprender, pero no del todo, ¿verdad? Porque la Biblia es un libro sobrenatural, y hasta que llegó el Evangelio a nuestras vidas, ¿verdad? Y pusimos nuestra fe y confianza en Cristo, nacemos de nuevo, y eso nos da la capacidad de poder entender los grandes misterios de la piedad, ¿no? Filipenses dice que tenemos la mente de Cristo, la capacidad de entender y conocer la voluntad de Dios sobre nuestras vidas, ¿no? Entonces, el creyente de hoy en día, ¿cómo puede discernir la verdad de la mentira? Siendo llenos de la verdad, hermanos. Si no nos llenamos de la verdad, es imposible identificar las mentiras. Así que dentro de los falsos maestros que dice la palabra de Dios, Pablo a Timoteo le decía, vendrán tiempos peligrosos en donde se levantarán hombres amadores de sí mismos, sin afecto natural, ingratos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, teniendo comezón de oír también. Falsos maestros que se van a levantar también tratando de agradar al pueblo con lo que quieren escuchar. Pero hermanos, siempre ha existido un remanente fiel, ¿verdad? Un remanente fiel que se ha preocupado por profundizar en las Sagradas Escrituras, y el profundizar nos permite conocer el carácter moral de Dios, ¿verdad? Conocer sus atributos, conocerlo a Él, ¿verdad? El Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien ha enviado. Y conociéndole a Él, pues ahora sí que ya nadie nos podría confundir, ¿no? Eso ha estado presente a lo largo de todas las eras y todos los siglos. Entonces yo los quiero animar, hermanos, en esta noche a que todos nosotros podamos tener este discernimiento espiritual, ¿verdad? Poder ser sensibles a la guía y a la voz del Espíritu Santo
para no creernos todo lo que se nos dice en nombre del Señor, ¿verdad? Así como hay grandes predicadores y grandes hombres de Dios, hay otros que pueden aparentar serlo, pero que al final disfrazan una verdad. Y si disfrazan una verdad, termina siendo mentira. Así que bueno, hermanos, vamos a orar y cerramos con este tiempo. Dios, te damos gracias, Padre, por este estudio que acabamos de tener. Gracias, Señor, porque seguimos creciendo en este conocimiento, Padre, de la profecía del Antiguo Testamento. Señor, tantos hombres que se levantaban hablando en tu nombre, muchos del pueblo, Señor, terminaban confundidos, pero Dios, tú siempre has tenido misericordia de tu pueblo y lo vemos expresado a través de tu palabra, Señor. Con cuántas advertencias, Dios, hacia todos ellos, con cuántas características, Padre, que nos permiten a nosotros aún diferenciar a un verdadero y un falso profeta. Dios, que todo lo que escuchemos podamos filtrarlo a través de tu palabra, que podamos ser desafiados, Señor, a profundizar más en las verdades bíblicas para poder identificar con rapidez, Señor, con prontitud, toda la falsa profecía, Señor, las mentiras de Satanás. Padre, ayúdanos a poder ser prudentes, a ser sabios y a ser sensibles a la guía del Espíritu Santo en todo momento, Señor. Te amamos, Padre, y dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, hermanos.